Y hablando de INE, de gasto, hoy vino Leonardo Núñez y hablamos sobre pues esta parte que es un poco una simulación, que es cuánto gastan los partidos, cuánto gastaron los partidos, cuánto dicen haber gastado los partidos en las campañas que acaban de terminar. Ya tenemos una radiografía de cuánto nos dicen todos los candidatos que gastaron y tenemos más de 17,000 registros. Todos los candidatos, te acordarás que están obligados a reportar en tiempo real. Y lo primero es que ya tenemos una imagen clara de cuánto se supone que gastaron todos en conjunto. La suma es de 4,776 millones de pesos. Ok. Solo para que tengamos como con qué compararlo, la Auditoría Superior de la Federación, que es otra de nuestras instituciones que conocemos mucho, tiene un presupuesto de 2,230 millones de pesos. Entonces, la mitad de lo que se gastó en esas campañas es el equivalente al presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación. Y lo interesante es que ya podemos ver cómo está repartido, porque antes no teníamos una imagen muy clara de cuánto se supone que cuestan todas las candidaturas. Entonces, por ejemplo, las contiendas a la presidencia de la República, todos los candidatos nos dicen que se gastaron 793 millones de pesos. Ok. Y eso equivale a 16% del total. Es decir, todo se divide casi en partes iguales, porque los candidatos a senador dicen que se gastaron 960 millones de pesos, los candidatos a diputado federal dicen que son 590, los candidatos a gobernador dicen que son 530 millones de pesos. Ahora, lo interesante es que ya lo habíamos visto cuando íbamos a la mitad de las campañas. Esto significa que hay una austeridad impresionante, porque la mayoría de los candidatos dicen que gastan muy poquito. Para que te des una idea, los candidatos federales, es decir, los candidatos al Senado, al diputados, por mayoría relativa y por plurinominales, más de la mitad dicen que se gastaron menos de 60,000 pesos en su campaña. A lo mejor no les creemos mucho, Leonardo, sí. Yo creo que no les deberíamos creer, porque déjame te digo los cargos en lo individual, cuánto dicen que se gasta en promedio. A ver. Todos los candidatos a presidente, si los dividimos, ellos gastaron 158 millones de pesos en promedio. Ok. Eso es lo que cuesta. Unos más, unos menos. Unos más, unos menos. Los de jefe de gobierno, 15 millones de pesos. Los de gobernador dicen que se gastan 12 millones de pesos en una campaña. Y así vas hasta abajo y resulta que hay, por ejemplo, diputados federales de representación proporcional, los pluris, que en promedio dicen que se gastaron 3,000 pesos en su campaña. Los candidatos a senador por representación proporcional dicen que se gastaron 16,000 pesos en su campaña. Déjame pensar que eso podría ser posible, porque estás en la lista y no dependes de ti. O sea, no recuerdo muchos de esos, tal vez ninguno haciendo campaña como tal. Ahora, el punto es que hay prorrateos y hay eventos, por más chiquitos que hagas, que te representan un gasto. Te salen, perfecto. Y hay un par de casos. Son más interesantes los otros, los de representar, los de mayoría. Claro, porque en los de mayoría, por ejemplo, los diputados locales dicen que se gastan 186,000 pesos en una campaña. No me da. Eso no da con nada. No me da. Los candidatos alcaldes, por ejemplo, que son lo que eran los jefes delegacionales, dicen que se gastaron 411,000 pesos en promedio. Y esto solamente recordemos una noticia que pasó una semana antes de la campaña, que agarraron un coche que traía 20 millones de pesos. Así es. Pues resulta que si sumamos todo lo que dicen todos los candidatos alcaldes, es decir, los de todos los partidos, de todas las delegaciones, ni siquiera alcanza para cubrir esos 20 millones de pesos. Entonces, en la cajuela de un coche, en teoría, estaba circulando la misma cantidad de dinero que en 3 meses se gastaron todos los candidatos. O sea, estos registros lo que nos dice es que hay una enorme simulación. Una enorme simulación y que al mismo tiempo también a veces no nos preocupa lo suficiente, porque hay un número que me parece más espeluznante. De todos los candidatos que hay, 13%, que son un poquito más de 2,000 candidatos, no reportaron una sola operación. Nada de ingreso, nada de gasto. 2,000 y pico. E hicieron campaña. No reportaron. No reportaron absolutamente nada. Entonces lo que tenemos es campañas que no cuestan nada, o hay otros casos. Por ejemplo, hay 2 candidatos plurinominales, uno por el PAN y otro por el Movimiento Ciudadano, que sí van a entrar al Senado. Uno dice que se gastó 4.6 pesos. Y otro dice que se gastó 38 centavos. No es cierto. En toda su campaña. ¿Ese es el reporte oficial? ¿Se gastó 38 centavos? Exacto. Entonces, eso te habla de qué tan irreal es. Ni un parquímetro. Ni un frutzi y un chicle. Entonces, una candidatura de 3 meses que sí va a llegar al Senado, se logra con menos de 1 peso. Ahora, habíamos dicho que esto tiene mucho que ver con que ahora le ponen el peso al INE, a lo que está haciendo el INE, ¿no? Fiscalízame. Tú dime que gasté más, ¿no? Y te estoy quejando de los recursos que gastas y no te quiero dar más recursos a ti y tal, tu INE horrible. Pero eso sí, órale, fiscalízame, ¿no? Dime que gasté más. Claro, aquí la carga de la prueba está en el instituto. Claro.
tendremos que esperar, y ahí es otro momento en el cual tendremos que hablar. Así es. Porque se abre un periodo de 40 días después de la elección en el que el INE fiscaliza. Ahorita está haciendo eso. Y a mediados de agosto tendremos una fotografía de cuánto sí logra detectar. Y si bien no va a encontrar tal vez todo el dinero ilegal porque no tiene capacidades perfectas, es muy revelador lo que logra hacer, al menos en las elecciones pasadas. En el Estado de México encontró candidatos que el 50% de sus recursos no los habían declarado. Bueno, y con el de 38 centavos me temo que así va a ser. Esperemos. Las multas son todas económicas, ¿verdad? Todas son económicas. Desafortunadamente, pues aquí también es el doble de lo que te encuentran o de lo que no reportaste. Entonces, Que es un poco la apuesta de muchos de estos candidatos que claro, le para hacemos ellos, una simulación. el hecho de que los detecten y los encuentren es como una especie de peaje, es como algo que dicen, lo pago.